¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. Este video sería el segundo de nuestros 9 videos para que aprendas a derivar cualquier expresión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí vamos a tener ya que usar otras dos propiedades, otras dos fórmulas más, ¿sí? En el video anterior vimos la derivada de una constante, la derivada de una variable con respecto a la misma variable y la derivada de una variable elevada a un exponente, ¿sí? En esta ocasión vamos a usar dos y vamos a usar estas dos propiedades de manera simultánea. Inicialmente pues voy a escribir todos los pasos y ya posteriormente pues vamos a ir reduciendo esa cantidad de pasos. Pero si ustedes requieren escribir cada paso sin saltarse ninguno, háganlo para que puedan obtener el resultado. Entonces, bueno, esta nueva propiedad que sería la 4 o esta fórmula 4 nos dice que si yo tengo varios términos sumando o restando, pues puedo preocuparme por derivarlos individualmente. Yo derivo el primer término aparte, derivo el segundo término aparte y derivo el tercer término aparte. Esto nos va a servir pues en todos estos problemas, ya que podemos observar que ya tenemos dos términos o más, ¿sí? Por lo tanto, pues puedo encontrar muchas derivadas muy sencillas, como lo hicimos pues en el video anterior, ¿sí? Y la otra propiedad me dice que si yo tengo una constante que está multiplicando a mi función, pues puedo sacarla de esa derivada y derivar únicamente lo que depende de mi variable. ¿Sí? En este caso, esa constante puede ser entera, puede ser negativa, positiva, fraccionaria, decimal, de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el primer problema. ¿Sí? Yo tengo y igual a 9x a la 5 menos 8x a la 4 menos 5x al cubo menos 3x cuadrada más 2x más 4. Vamos a encontrar la derivada de y con respecto de x. ¿Sí? Entonces yo tengo muchas derivadas que voy a hacer por separado. Esta es una derivada, otra derivada, otra derivada, otra derivada, otra derivada y otra derivada. ¿Sí? Entonces en este primer ejemplo voy a escribir todos los pasos. En el que sigue pues ya me voy a saltar por lo menos uno. Entonces me quedaría la derivada con respecto de x de este término, que sería 9x a la 5, menos la derivada con respecto de x de este término, que sería 8x a la 4. Otra vez menos la derivada con respecto de x de este término, que sería la derivada con respecto de x de 5x al cubo, menos la derivada con respecto de x de 3x al cuadrado, ¿sí? Más la derivada con respecto de x de 2x más la derivada con respecto de x de 4. Que bueno, esta ya la podemos calcular inclusive. Sabemos que la derivada de una constante pues es 0, ¿no? Entonces la podríamos cancelar desde este momento. Y bueno, ahora vamos a aplicar la segunda propiedad. Nos dice esta segunda propiedad que si yo tengo constantes que están multiplicando, las puedo sacar de esa derivada. Sí, siempre y cuando multipliquen a todos los términos, pero como yo ya separé en muchas derivadas, pues este 9 lo puedo sacar de esta derivada, este 8 lo puedo sacar de esta derivada, este 5 de esta derivada, este 3, este 2 y bueno, este pues así se quedaría. Entonces me quedaría que la derivada de y con respecto de x sería igual a 9 por la derivada de x a la 5, ¿sí? Vamos a escribirlo por aquí, la derivada de x a la 5, menos este 8 lo voy a sacar de la derivada como un producto por la derivada de x a la 4, ¿sí? Y si quieren, bueno, para que no se confundan, lo pueden poner entre paréntesis, ¿sí? Menos este 5 está multiplicando, lo puedo sacar de mi derivada por la derivada con respecto de x al cubo, menos, ahora este 3 está multiplicando estos términos, lo puedo sacar de esa derivada y me va a quedar la derivada con respecto de x al cuadrado, ¿sí? Más 2 por la derivada con respecto de x, más 4, o bueno, más, esa sí la voy a dejar igual, porque de hecho da 0, ya lo habíamos platicado. Y pues bueno, ya aquí podemos derivar con mucha calma cada uno de estos términos. Recuerden que la derivada con respecto de x de una constante pues es igual a 0. La derivada con respecto de x es igual a 1. Y por último, la derivada con respecto de x a la n, pues se baja el exponente y se le resta 1 a ese exponente. N por x a la n menos 1. Y estas son las que vamos a aplicar aquí. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar la derivada de y con respecto de x igual a el 9 que ya tenía, por la derivada de x a la 5. Entonces recuerden, n vale 5, se baja el exponente y se le resta 1. Me quedaría 5x a la 4, ¿sí? Menos 8 por la derivada de x a la 4. La derivada de x cuarta, pues se baja el 4 y se le resta 1. Me quedaría 4
x a la 4 menos 1, que serían 3, 4x cúbica. Vamos con el que sigue, menos 5, ¿sí? Por la derivada de x cúbica se baja el 3, se le resta 1, 3 menos 1, pues me va a dar 2, 3x cuadrado. Menos 3, por la derivada de x cuadrada se baja el exponente y se le resta 1. Podría ponerlo como 2x elevado a la 1, pero simplemente se pone como 2x. Más 2 por la derivada con respecto de x, que recuerden que eso es 1. Esta es esta fórmula, ¿de acuerdo? Y por último, la derivada de 4, que es una constante, pues me va a dar 0. Y ya en este momento terminé de derivar. De aquí en adelante, pues solamente es aplicar álgebra para simplificar pues esta expresión. Me quedaría que la derivada de y con respecto de x sería igual a 9 por 5, 45x cuarta, menos por más es menos, 8 por 4, 32x cúbica, menos por más es menos, 5 por 3, 15x cuadrada, menos por más es menos, 3 por 2 serían 6x, y más por más sería más, y me quedarían 2 por 1, 2. Y esta sería la derivada pues de la función que nosotros teníamos. No es complicado, quizás se ve muy tardado, pero se pueden ahorrar ustedes ya con práctica los primeros dos o inclusive los primeros 3 pasos, ¿no? Pero bueno, vamos con el que sigue. Vamos con este 24, lo voy a separar un poquito. En ocasiones, primero necesitamos reescribir nuestra expresión, ¿sí? Usando leyes de los exponentes, tal cual lo hacíamos en problemas anteriores. En problemas anteriores, pues resolvíamos quizás derivadas de un solo término de estos que aparecen aquí, pero lo podemos reescribir. Recuerden que hay una propiedad de los exponentes que nos dice que si yo tengo x a la n dividiendo, lo puedo poner como x a la menos n, pero ya en la parte de arriba. Si está abajo con un exponente, lo puedo poner arriba con un exponente de signo contrario, ¿sí? Por lo tanto, antes de derivar, pues yo puedo decir que mi función pues sería igual, acuérdense que si no tiene exponente, este sería 1. Sería igual a x a la menos 1, ¿sí? Más el 3 que tengo aquí arriba, por x a la menos 2, porque como tengo x cuadrada dividiendo, pues lo puedo escribir como x a la menos 2. Más 5 por x a la menos 3. Como está abajo, lo puedo escribir arriba con su exponente negativo. Y ahora sí podríamos nosotros aplicar la fórmula de derivación para esto. Recuerden que puedo derivar cada término por separado. Entonces voy a aplicar dos reglas aquí de las derivadas, aquí directamente. Recuerden que primero los puedo hacer en varios términos, ¿sí? Entonces sería la derivada con respecto de x a la menos 1. Y esta sería la primera derivada, ¿sí? Este 3 es constante, entonces va a salir de este segundo término y me va a quedar la derivada con respecto de x a la menos 2. Y este término pues va a salir de del tercer término y sería 5 por la derivada con respecto de x a la menos 3. Si tienen problemas con este tipo de derivadas, pues pueden revisar nuestro video anterior donde abordábamos exponentes positivos, negativos, fraccionarios y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a aplicar la misma fórmula que teníamos, ¿sí? La derivada con respecto de x elevado a una potencia sería igual a n por x a la n menos 1, ¿sí? Y bueno, pues ya nada más vamos a aplicar esta fórmula en cada uno de estos paréntesis. Me quedaría que la derivada de y con respecto de x sería igual a la derivada de x a la menos 1. N vale menos 1, se baja el exponente con todo y signo. Me queda menos 1 por x a la menos 1, que eso se convierte en menos 2. Tengan cuidado al sumar dos números que son negativos. Si son del mismo signo se suman y se queda el signo que tenían. ¿De acuerdo? Entonces menos 1 ahora es menos 2. ¿Sí? Me va a quedar ahora más 3 veces la derivada de x a la menos 2. N vale menos 2, se baja el exponente con todo y signo y se le resta 1 a ese exponente. Menos 2 menos otro 1 me daría menos 3. ¿Sí? Y bueno, vamos con el que sigue, más 5 veces la derivada con respecto de x a la menos 3. Entonces se baja el exponente, n vale menos 3, y se le resta 1. Menos 3 menos 1 me va a dar menos 4. ¿Sí? Mucho cuidado, repito, con restar si el exponente es negativo. ¿Sale? Entonces, bueno, en este momento terminé de derivar, ya lo único que hacemos pues es álgebra. La derivada de y con respecto de x sería igual a lo siguiente, más por menos sería menos, 1 por x a la menos 2, pues me quedaría x a la menos 2. Más por menos sería menos, 3 por 2 sería 6, por x a la menos 3. Más por menos sería menos,
3 por 5 sería 15 por x a la menos 4. Y ahora lo que tendríamos que hacer es volver a regresar a potencias o exponentes positivos. Para algunos profesores esta respuesta puede estar correcta. Para algunos otros, donde no nos permiten dejar expresiones con exponentes negativos o fraccionarios, pues tenemos que regresar a la notación que teníamos. Recuerden que x a la menos n puede ser igual a 1 entre x a la n. Entonces, si tiene su exponente negativo, pues lo puedo poner con su exponente positivo, pero en la parte de abajo. Es decir, que esta derivada me quedaría la derivada de y con respecto de x igual a menos 1 entre x al cuadrado. Si tenía x a la menos 2 arriba, lo pongo dividiendo y lo pongo como x a la más 2, es decir, x cuadrado. Menos el 6 que ya teníamos, entre x a la menos 3, que se convierte en un entre x a la 3. ¿Sí? Como está negativo, pues lo puedo poner abajo ya positivo. Menos 15, ¿sí? X a la menos 4, ¿sí? Si yo tengo un exponente negativo, recuerden, lo puedo escribir en la parte de abajo en el denominador, pero con su exponente positivo. Entonces me quedaría x cuarta. Y bueno, pues esta sería la respuesta más apropiada, aunque la de arriba también es correcta. No tiene nada de malo, simplemente no está escrita pues como el profesor no lo pide. Pero bueno, pues este sería el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos con el que sigue, que sería este. Este combina exponentes fraccionarios, ya que pues tenemos raíces cuadradas, cúbicas, ¿sí? O de algún tipo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por aquí. La derivada de y con respecto de x, antes de hacerla, pues tenemos que reescribir estas raíces como un exponente fraccionario. Recordemos que la raíz mésima de x a la n es igual a x a la n sobre m. ¿Sí? El de adentro queda arriba y el de abajo, el de afuera, perdón, el grado de la raíz, pues queda abajo en el denominador del exponente. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir y igual a 2 por la raíz cuadrada de x. Entonces lo puedo escribir como x a la 1 medio. Recuerden, si es raíz cuadrada, la potencia es 1 medio. Si es raíz cúbica, 1 tercio. Si es raíz cuarta, 1 cuarto. Si es raíz quinta, 1 quinto. ¿Sí? Entonces vamos con el siguiente término. Más 6 por x a la 1 tercio, porque tengo una raíz cúbica. Y luego menos 2 por x a la 3 medios, porque el grado de la raíz es 2, pero yo ya tenía este exponente. Este exponente es este de arriba y se queda igual. Solamente el grado de la raíz lo pasamos dividiendo al exponente. Entonces sería x a la 3 medios. Este 3 es de este exponente y el medio pues es de la raíz cuadrada. ¿Sí? Y bueno, ya con esto podemos derivar como lo hemos hecho arriba. Podemos separar en varios términos y podemos sacar de cada derivada pues sus constantes que están multiplicando. En este caso el 2 está multiplicando, pues puedo sacarlo de la primera derivada que vamos a hacer por ahí. Y ya nada más nos preocupamos en derivar x a la 1 medio. Más 6 por la derivada con respecto de x a la 1 tercio. ¿Sí? Este 6 igual está multiplicando, pues lo saco de la derivada para poder derivar nada más únicamente esto. Menos 2, ¿sí? Por la derivada con respecto de x a la menos 3. De x a la 3 medios, perdón, positivos. Por ahí me estoy adelantando un poquito, pero bueno, sería x a la 3 medios. Y ahora sí, pues vamos a aplicar la misma fórmula que usamos arriba, nada más con mucho cuidado porque ahora son fracciones. La derivada con respecto de x a la n, es igual a n por x a la n menos 1, así nada más, perdón. Y bueno, pues ahora n es una fracción, entonces tengan cuidado porque en el exponente va a ser n menos un entero, ¿sí? Por ahí siempre tienen problemas al restar este entero y regularmente ponen el exponente erróneo. Entonces, bueno, me quedaría la derivada de y con respecto de x igual a 2 por la derivada de x a la 1 medio, más 6 por la derivada de x a la 1 tercio, menos 2 por la derivada de x a la 2 tercios. Entonces, vamos a derivar esto. N vale 1 medio, ¿sí? Si vale 1 medio, pues yo uso la fórmula. Se baja el 1 medio y se le resta 1. Entonces me quedaría 1 medio por x a la 1 medio menos un entero. 1 medio menos un entero, pues si hacen el quebrado estrictamente, nos quedaría 1 menos 2 y me daría menos 1 medio. ¿Sí? Entonces yo le pondría x a la menos 1 medio. Para hacerlo rápido, yo lo hago de la siguiente manera. El de arriba menos el de abajo entre el de abajo. ¿Sí? Un entero
Perdón, en este caso 1 menos 2 me va a dar menos 1 y lo dejo dividido entre 2. ¿Sí? Vamos a hacerlo por aquí. El siguiente se baja el 1/3, que es la potencia, y se le resta un entero. Entonces 1 menos 3 me va a dar menos 2. Le pongo menos 2 y lo dejo dividido entre este mismo que ya tenía, que sería entre 3. ¿Sí? Vamos con este. Este sería 3 medios, se baja el 3 medios y me va a dar x a la 3 medios menos 1. 3 menos 2 me daría un entero positivo y sería un medio. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí estaría 3 medios menos un entero me va a dar un medio. Y ya con esto pues tendríamos nuestra derivada. Ya lo único que tenemos que hacer es multiplicar todo esto. ¿Sí? Realizar álgebra para simplificar y reescribir esto como exponentes positivos y no fraccionarios. Entonces, bueno, 2 entre 2 me va a dar 1. 1 por x a la menos un medio, pues me va a dar me va a dar x a la menos un medio. Más por más sería más. 6 entre 3 me va a dar 2. ¿Sí? Por x a la menos 2 tercios. Menos por más sería menos. 2 entre 2 me va a dar 1. 1 por 3, pues me daría 3 por x a la 1 media. Y recuerden que yo no puedo tener exponentes negativos ni fraccionarios, ¿de acuerdo? Entonces, para algunos profesores aquí está bien, para otros pues hay que regresar a exponentes positivos y luego a radicales, ¿sí? Entonces, bueno, la derivada de y con respecto de x, si tengo un exponente negativo, pues recuerden que 1 entre x a la n es igual a x a la menos n. Si lo tengo negativo, pues lo puedo poner dividiendo, pero positivo. Entonces me va a quedar 1 entre x a la 1 media. Más 2, este también es negativo, entonces me va a quedar x a la 2 tercios. ¿Sí? Exponente negativo lo puedo poner abajo, pero le cambio el signo. Y por último este, que nos quedaría exactamente igual, 3x a la 1 media. Y ahora lo que vamos a hacer es regresar estos exponentes fraccionarios a radicales. Recordemos que la raíz de grado m de x a la n pues es igual a x a la n sobre m. Entonces esta m que está dividiendo pues se convierte en una raíz de ese grado. ¿Sí? Si yo tengo un medio pues es una raíz cuadrada. Entonces me quedaría la derivada de y con respecto de x igual a 1 entre x a la 1 medio, que sería como raíz cuadrada de x, más 2 entre esto de aquí, que sería x a la 2 tercios. Entonces me quedaría la raíz cúbica, porque este sería la raíz, y adentro me va a quedar x al cuadrado, porque este 2 que ya teníamos se sigue quedando aquí arriba. ¿Sí? Y bueno, este sería el segundo término. Y por último tendría menos 3 por x a la 1 medio. Si es una potencia de 1 medio, pues recuerden que es una raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces sería la raíz cuadrada de x. Y esta sería la derivada que podríamos nosotros decir que es el resultado. En caso de que no apareciera de esta manera, pues se puede demostrar que son equivalentes y pues podemos tener una expresión diferente, pero que representa lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Creo que nos faltan dos, si no me equivoco. Bueno, tres. ¿Sí? Vamos con este, ¿de acuerdo? Y bueno, de igual manera, pues primero tenemos que reescribir esta expresión. Podemos escribirla como y igual a 2 entre x a la 1 medio. Recuerden que una raíz cuadrada pues se puede escribir como un exponente fraccionario. Más 6 por x a la 1 tercio, menos 2 entre x a la 3 medios, porque es raíz cuadrada, pero tenemos x cúbica adentro, entonces el cubo se queda arriba y el grado de la raíz se queda dividiendo. Menos 4 entre x a la 3 cuartos. Ahora recordemos que si están abajo los puedo escribir arriba. Nuevamente usamos esta ley de los exponentes, 1 entre x a la n es igual a x a la menos n. Por lo tanto, pues y sería igual a 2 por x a la menos 1 medio, porque estaba abajo, lo pongo arriba con su exponente negativo. Más 6 por x a la menos 1 tercio, estaba abajo, lo pongo arriba con su exponente negativo. Menos 2 por x a la menos 3 medios, estaba abajo con un exponente, lo pongo arriba con su exponente negativo. Y por último, menos 4 por x a la menos 3 cuartos.
Y de aquí procedemos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, nada más con mucho cuidado porque tenemos ahora exponentes fraccionarios, pero también son negativos. Entonces ahí podemos tener algún problema, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a empezar a derivar. La derivada de y con respecto de x lo separaríamos en varias derivadas y sería el 2 que es constante por la derivada con respecto de x a la menos un medio, más el 6 que es constante por la derivada con respecto de x a la menos un tercio, ¿sí? Menos 2 que es constante para este otro término, y ya nada más me preocupo por derivar x a la menos 3 medios. La derivada con respecto de x a la menos 3 medios. Menos 4 por la derivada con respecto de x a la menos 3 cuartos. Y bueno, de esta manera pues ya podemos derivar por separado cada uno de estos paréntesis y encontrar pues ya un valor de nuestra derivada o una expresión de nuestra derivada. Entonces me quedaría la derivada de y con respecto de x. El 2 se queda igual, ¿sí? El 6 se queda igual, el menos 2 se queda igual, el menos 4 se queda igual y lo único que tengo que hacer es derivar cada paréntesis. La derivada de x a la menos un medio, como lo hemos hecho en el video anterior y en los problemas anteriores, pues se baja el exponente, pero se baja con todo y su signo. Menos un medio por x a la menos un medio menos un entero. Entonces eso me va a dar menos 3 medios. Lo pueden hacer de esta manera, el de arriba menos el de abajo, entre el de abajo. Menos 1 menos 2 me da menos 3 y lo dejo dividido entre 2. ¿Sí? Vamos con el que sí. Sería x a la menos un tercio. Su derivada se baja el exponente, se le resta 1 a ese exponente, entonces menos un tercio menos un entero me va a dar menos 4 tercios. ¿Sí? Menos 1 menos 3 me da menos 4 y lo dejo dividido entre este 3. Y bueno, ya está por ahí. Si quieren hacer el quebrado, pues menos un tercio menos un entero, pues me da menos 4 tercios. Vamos con el que sigue, tenemos x a la menos 3 medios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bajamos el exponente, menos 3 medios por x a la menos 5 medios, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son menos 3 medios menos un entero me da menos 5 medios, ¿sí? Y si no, pues recuerden el de arriba, menos 3, menos el de abajo, menos 3 menos 2 me da menos 5 y lo dejo dividido entre el 2 que ya teníamos. Y bueno, vamos con la última. Se baja el exponente, menos 3 cuartos. Se pone x y se le resta un entero a ese exponente. Menos 3 cuartos menos un entero me va a dar menos 7 cuartos. Menos 3 menos 4 me da menos 7 y lo dejo dividido entre 4. Y bueno, en este momento yo ya terminé de derivar. De aquí en adelante es pura álgebra. Si les permiten exponentes negativos y fraccionarios, pues podemos dejarlo en el siguiente paso que vamos a hacer. Y si no, pues tendríamos que regresar primero a exponentes positivos y después a radicales. Y bueno, pues vamos a hacerlo por aquí. La derivada de y con respecto de x sería más por menos, sería menos 2 entre 2, sería 1. Y bueno, me quedaría x a la menos 3 medios. ¿Sí? Más por menos sería menos 6 entre 3. Serían 2 por x a la menos 4 tercios. Menos por menos es más. 2 entre 2 se cancela y me quedaría un 3. ¿Sí? O si quieren 2 por 3 serían 6 entre 2, pues también me da 3, no pasa nada. Por x a la menos 5 medios. Menos por menos otra vez es más. 4 entre 4 se cancela y me queda el 3 y me quedaría x a la menos 7 cuartos. Y bueno, esta respuesta es válida siempre y cuando a ustedes les permitan dejar sus expresiones con exponentes fraccionarios y negativos. En el caso de que su maestro estrictamente diga, yo no quiero exponentes negativos ni fraccionarios, pues tendríamos que regresarlos. Recordemos que x a la menos n es igual a 1 entre x a la n. Entonces, si tenemos un exponente negativo, lo puedo poner dividiendo, pero ya con su exponente positivo. Entonces me quedaría que la derivada de y con respecto de x sería igual a menos, y voy a poner un 1 por x a la 3 medios, menos el 2 que ya teníamos, entre x a la 4 tercios. Si estaba negativo, ahora lo pongo dividiendo, pero con su exponente positivo, más 3 entre x a la
5 medios, más otro 3 entre x a la 7 cuartos. Y bueno, aquí vamos a tener un problema que no nos había pasado en los ejercicios anteriores. Cuando la potencia, ¿sí?, tiene el numerador más grande que el denominador, pues regularmente podemos sacar de esa raíz algunos términos o algunas x, ¿sí? Entonces hay que ver cuáles. Yo lo hago como una división, ¿sí? Yo lo hago como el de arriba entre el de abajo. 3 entre 2, pues me va a dar 1 y me sobra 1. Entonces queda una x afuera de la raíz y queda una x adentro de la raíz, ¿sí? Este de acá, pues sería 4 entre 3, 1 y sobra 1. Entonces también quedaría una x afuera y de este una x adentro. Sí, el interesante es los últimos dos, sobre todo este. Cuando es más de 1, pues 5 entre 2 me va a dar 2 y me sobra 1. Por lo tanto, me quedaría pues x cuadrada afuera y x adentro. ¿Sí? Eso es como si fuera, por ejemplo, raíz cúbica, perdón, raíz cuadrada de x cuadrada por x. Se puede separar en raíz de x cuadrada por la raíz de x. Raíz de x cuadrada pues se cancela y me quedaría una x afuera y la raíz de x adentro, ¿sí? Entonces dejo una afuera y dejo una adentro, ¿sí? Y bueno, en el de 7 pues sería también sencillo. 7 entre 4 me daría 1 y me sobran 3. Entonces yo pondría una x afuera y 3x adentro de la raíz. Vamos a escribirlo aquí abajo para que ustedes me entiendan, ¿sí? Sería la derivada de y con respecto de x es igual a menos 1 entre, aquí dejo una x afuera y dejo una dentro de la raíz, ¿sí? Menos 2 entre la raíz de esto, entonces también queda una x afuera y una adentro, me quedaría x por la raíz cúbica de x, porque teníamos raíces cúbicas, ¿de acuerdo? Vamos con la que sigue. En este de 5 salen 2, o sea, es decir, x al cuadrado. Entonces sería más 3 entre x al cuadrado. Este 2 es este 2 que está aquí arriba. Y como me sobra una, pues queda una x adentro del paréntesis, que sería raíz cuadrada, porque es potencia de un medio, de x. Y por último, pues sería esta, que sería más 3, ¿sí? Y bueno, al igual sale una x porque 4 entre 7 me da un entero y 3 cuartos, ¿sí? Entonces sería x por la raíz cuarta de x cúbica porque sobran 3. El 1 que obtuvimos es la potencia de aquí afuera y en este caso el 3 pues son las que quedan adentro, ¿sí? Que es lo que hicimos por acá. Y bueno, pues ya de esta manera tendríamos una expresión ya con radicales y este sería el resultado pues correcto, ¿no? Vamos con el que sigue. El siguiente problema nos sirve para entender que en muchas ocasiones, si yo desarrollo primero con álgebra, pues puedo llegar a una expresión que puedo derivar fácilmente. En este momento, en teoría, pues no hemos visto la regla de la cadena. Si ustedes ya la vieron, pues podemos usarla aquí para derivar un poquito más fácil o más rápido, ¿sí? Pero bueno, si la expresión matemática no les demora mucho en desarrollarla, pues yo les recomendaría desarrollarla porque derivar un polinomio es muy sencillo. Entonces, primero vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. El primero al cuadrado sería 4x cuadrada, 2 al cuadrado 4, x al cuadrado, x cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, entonces me quedaría negativo, 2 por 2, 4, por 3, 12x, más el segundo al cuadrado, que sería 9. Y bueno, esta es mi función. Todavía no he derivado, simplemente la escribí de una manera diferente que me ayuda a derivarlo con lo que yo sé en este momento. En el siguiente video, pues vamos a aplicar la regla de la cadena precisamente para esto, para demostrar que sale lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí derivamos la derivada de y con respecto de x. El 4 sale de la derivada, ¿sí? El menos 12 sale de la derivada. Y bueno, pues ya sabemos cuánto es. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. La derivada de x cuadrada, pues se baja el exponente y se le resta 1. La derivada de x,
pues me da 1. Y la derivada de 9 me da 0. Entonces, saltándonos muchos pasos, con mucho cuidado, pues se puede hacer muy rápido. 4 por 2 serían 8x, menos 12 por 1 serían 12, más el 0, que bueno, el 0 puedo no ponerlo, y la derivada de y con respecto de x, pues sería 8x menos 12. Una manera muy rápida de hacerlo que yo les puedo recomendar es, ya saben que el exponente va a bajar y que va a multiplicar a la base, entonces yo multiplicaría estos dos para hacerlo directo. 4 por 2, pues me da 8 y pongo este 8. Y le resto 1 a su exponente, 2 menos 1, pues x a la 1. Y ya estaría ahí. ¿Sí? Y bueno, la derivada de x es 1. 1 por menos 12, pues me da menos 12. Y ya estaría aquí, pues nuestra derivada. ¿De acuerdo? No es complicado, simplemente hay que primero desarrollar y luego pues ya derivar paso a paso. Vamos con el último, que bueno, tendríamos dos maneras. Uno, la regla de la división o del cociente, que todavía yo no veo en estos videos, lo voy a ver en videos siguientes, en el video 4 si no me equivoco, o en el video 5 más bien. ¿Sí? Y bueno, con lo que sabemos hasta ahorita, lo único que podemos hacer siempre y cuando el denominador sea un monomio, es decir, un solo término, pues puedo repartir esto, ¿sí? En todos los términos de arriba. Es decir, que puedo escribir y es igual a 3x cúbica entre 2x, menos 5x cuadrada, que es lo que tenía aquí arriba en el segundo término, entre 2x, más 2x entre 2x, menos 1 entre 2x. Y bueno, vamos a seguir trabajando con esto. ¿Sí? Recuerden que una potencia entre otra potencia, si es la misma base, se resta la de arriba menos la de abajo. 3 menos 1, pues me va a dar 2. Entonces me quedaría el 3 y el 2 que ya teníamos por x al cuadrado. Menos, ¿sí? 5 medios, que ya lo teníamos, x cuadrada entre x, pues me va a dar x. Y bueno, pues ahí estaría. 2x entre 2x. Me pueden decir que se cancela, pero acuérdense que algo entre lo mismo me da 1, no me da 0. Entonces tengan cuidado. 2x entre 2x y se elimina. Pero como es una división y se canceló todo, estoy obligado a poner un 1. Y bueno, aquí lo voy a poner como menos un medio. Y esta x está abajo. Recuerden que si estamos abajo la puedo escribir arriba, usando la ley de los exponentes que dice esto. 1 entre x a la n es x a la menos n. Entonces me quedaría x a la menos 1. Y bueno, en este momento todavía no he derivado absolutamente nada. Solo usé álgebra para poder encontrar una expresión que pueda derivar de una manera pues muy sencilla. ¿Sí? Entonces vamos a poner la derivada de y con respecto de x. Vamos a hacerlo un poquito más rápido como lo hicimos arriba. Sería 3 medios, ¿sí? Menos 5 medios, ¿sí? Más, bueno, la derivada de 1, ese me va a dar 0, pero bueno, menos un medio de algo que va a estar por acá. ¿Sale? Vamos a derivar esto. La derivada de x cuadrada se baja el 2 y se le resta 1. Me da 2x y ya. La derivada de x con respecto de x, pues me va a dar 1. La derivada de una constante sería 0. Y la derivada de x a la menos 1 se baja el exponente que es menos 1 y se le resta 1 a su exponente que sería menos 2. Y en este momento yo ya terminé de derivar. Las derivadas de x cuadrada sería este primer paréntesis de rojo. La derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. La derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 2. Entonces procedemos al álgebra. La derivada de y con respecto de x, pues me va a dar 2 entre 2, se cancela. Y me quedaría 3 por x, pues 3x. Menos 5 medios, ¿sí? Más 0, voy a omitir el 0, ya no lo voy a escribir. Menos por menos me va a dar más. 1 por 1 en la parte de arriba me va a dar 1. Abajo me va a quedar un 2. Y como este es negativo, pues recuerden que lo puedo escribir abajo con su exponente positivo. Entonces de una vez aprovecho para ponerlo como 1 sobre 2x al cuadrado. Y bueno, pues este sería el resultado. Entonces recuerden, si algebraicamente lo pueden desarrollar para obtener un polinomio, derivar un polinomio es muy fácil, solamente con mucha calma y separando cada término, podemos derivarlo de una manera pues muy sencilla. Y bueno, con esto estaríamos terminando este segundo video. Esperamos que estos videos te hayan sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestros contenidos con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales puedan servir. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.